Bienvenidos y bienvenidas a Next Digital, un podcast de Iberus en el que hablamos con personas de referencia en el ámbito digital. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de los medios de comunicación y del audio digital. Y para eso tenemos una invitada muy especial, Ana Ormaechea. Un placer estar aquí, Mónica. Buenas tardes. Eres toda la responsable de los productos digitales de las radios de Prisa, responsable de radios como Cadena Ser, Los 40, Caracol y W Radio. Y además contamos con la participación de José Luis Martínez, director de Media de Iberus. Hola, buenas tardes. Y David Torres, CEO de Iberus Media Lab y creadores de la solución Saloc. Hola, buenas tardes, encantado de estar por aquí. Muy bien. La industria de los medios de comunicación se encuentra en una transformación constante. Los hábitos de los consumidores se han visto modificados a lo largo de los años, cada vez están más digitalizados y la innovación es clave para que los medios de comunicación estén competitivos en la industria. Si hablamos de audio, este proceso de transformación se ha acelerado mucho y tenemos que hablar de crecimiento en la generación y distribución del audio como formato, audio como interfaz e incluso nuevas tecnologías que aparecen como inteligencia artificial. Para hablar de todo esto, cómo se innovan los medios de comunicación, cómo se vive desde una radio, qué formatos y tecnologías son claves o cómo se atrae a los consumidores y se retiene, tenemos aquí a Ana. Entonces empezamos con esa primera pregunta de cuáles han sido los principales desafíos que habéis tenido a lo largo de este tiempo y qué iniciativas tenéis en marcha. Bueno, pues encantada de estar aquí de nuevo, rodeada de gente que sabe muchísimo de medios de comunicación. Para nosotros, digamos que si nos centramos un poco en los últimos años, casi más que en el último año, en los últimos 4 años, lo que hemos hecho es mirar un poquito lo que había ocurrido también en otros medios de comunicación, sobre todo en los medios escritos que tenían legacy, porque nuestra madurez digital es un poco menor que la que tienen ellos. Al final, estos medios hace 5 o 10 años es cuando hicieron realmente esa transformación digital y ahora la mayor parte de ellos tienen un 80 o un 90% de consumo digital. En nuestro caso estamos hablando de que todavía es en torno de un 20-40% de consumo digital. Eso para nosotros es muy positivo en realidad porque tenemos una capacidad de crecimiento y sobre todo de aprender un poco de los fallos y lo que han hecho bien también en medios escritos. Dicho esto, lo que hicimos nosotros hace 4 años, que puede parecer muy evidente, pero que no es tanto, es poner el audio, que es nuestro core, que es lo que realmente sabemos hacer, poner el audio en el centro. Hace unos años teníamos la radio que iba en antena, que iba por un lado, y por otro lado teníamos la gente de digital, los que hacían la web. Lo que hemos tratado es de hacer un producto audio first, es decir, poner en el centro el audio, que es realmente lo que nos da ese valor diferencial. Por lo tanto, desarrollamos todas nuestras webs y nuestras aplicaciones. Para que os hagáis una idea, tenemos 33 aplicaciones, más de 50 webs, más allá de skills y actions para smart speakers. Es decir, tenemos un producto muy grande que tuvimos que cambiar absolutamente con ese único objetivo de pongamos el audio en el centro. Eso por una parte nuestro producto, y luego si mirábamos fuera es tomemos el control. En el audio nos encontramos un tema, o en la radio, y es que tenemos mucho consumo fuera de donde nosotros lo controlamos, ¿no? Más del 50% del audio en streaming nos lo están escuchando en agregadores, pues a través de Tuning, iHeartMedia. Entonces lo que necesitamos fue tomar el control y saber quién nos escuchaba, desde dónde nos escuchaban y cómo nos estaban escuchando, y llegar a acuerdos para tener por lo menos esa data y por lo tanto esa monetización. Y eso es un poco el gran cambio que hemos hecho durante estos últimos años. Por lo tanto, es pasar un poco de una empresa de radio a una empresa de audio, donde ponemos el audio en el centro, y por lo tanto el audio tiene que ser el principal producto en nuestros canales de distribución y por lo tanto también tiene que ser el foco de nuestra monetización. Es decir, crecemos en el consumo de audio y por lo tanto crecemos en la monetización de audio. Y eso es en lo que hemos estado trabajando y lo que realmente hemos conseguido. Yo estoy bastante contenta porque en los últimos años hemos conseguido un crecimiento en la escucha de streaming de un 100%, de un 97%, no voy a mentir, y en el consumo de audio on demand un 400%. Por lo tanto, ese era nuestro foco y lo estamos consiguiendo. Ahora tenemos que hacer dinero con esto. Desde luego, vaya cambio estratégico y me alegro de que se están viendo esos resultados, ¿no?, respecto a esa estrategia. No sé, José Luis y David, si vosotros tenéis alguna visión sobre cómo otros medios de comunicación o cómo el mercado se está adaptando a según qué desafíos. Bueno, gracias, David. Yo creo que precisamente esta problemática de adaptación de los nuevos procesos y los nuevos modelos es lo que el mercado de los medios está sufriendo, ¿no? Como comentaba Ana,
el publisher tradicional, lo que venía siendo el medio impreso, pues ya lleva una parte adelantada, ¿no? Llevaba un camino, y en la parte de radio pues estamos tratando de encontrar el camino y adecuar la tecnología para que ese camino haya, ¿no? Porque además estamos viviendo un momento donde hay mucho cambio tecnológico, que unido al cambio de proceso y modelo de monetización, de consumo y de creación de contenidos, pues yo creo que aquí lo más importante está siendo ver cómo tratar de ser ágiles en probar y hacer cosas que puedan responder, ¿no?, a esas nuevas necesidades que hay en el mercado. Esto es lo que estamos viendo y lo que estamos tratando de acompañar en este caso a los que son los generadores del contenido, del audio, para que esa tecnología acompañe al producto, a la recolección de datos, en un contexto de bastante cambio, ¿no? Este es lo que estamos viendo. Sí. Yo en esa línea, ¿no? Yo creo que la tecnología es el elemento disruptor, ¿no?, que supone un cambio, una alteración en los hábitos de consumo de los usuarios. Los medios deben ir detrás e intentar satisfacer esas nuevas demandas, y el camino es la innovación, pero lo que está ocurriendo es que esos cambios se producen cada vez a una velocidad más vertiginosa. Tenemos, por ejemplo, que Facebook, para poder llegar a los 100 millones únicos, le costó 54 meses. WhatsApp le costó 42. Instagram le costó 30. Esto me lo he preparado, Instagram 30 meses. TikTok 9 meses. Y ChatGPT 2 meses. Wow. O sea, si hay alguna certidumbre nítida sobre el futuro de los medios, es que va a haber cambio. Lo único cierto es que en esta industria unos cuantos años, ¿no?, en transformación constante, en evolución, y lo único seguro es que va a haber habiendo produciéndose cambios en el aspecto tecnológico. A mi modo de ver, en lo que son los aspectos fundamentales del periodismo, en lo que es contar buenas historias, contrastar la información, ser relevante y tener notoriedad en tu comunidad, ¿no?, y sobre todo el papel que juega la libertad de prensa en la sociedad y la democracia, creo que es más válido y ahora más que nunca. Pero es cierto que ahora, con esta velocidad de cambios, las empresas de medios de comunicación, los profesionales, se encuentran que es cada vez más desafiante el poder lograr ir a ese ritmo, ¿no? Llega a ser incluso cruel que un contenido, un artículo de investigación que te puede llegar a costar trabajar con diferentes fuentes 3 meses, si luego al final esa pieza en el dispositivo móvil, celular del usuario, no se descarga en 3 segundos, el usuario se nos marcha a otro sitio. Es así de cruel, ¿no? En esta disyuntiva entre el contenido y la tecnología, yo soy de los que opina que una tecnología de calidad favorece un periodismo de calidad, ¿no? Entonces, ahora tienen que plantearse los medios que cada vez es más desafiante, ¿no?, el poder obtener y estar presente en todas las plataformas, ¿no? Pero yo creo que cada vez más importante para poder conseguir ese rendimiento en los sites, esa performance, esa mejora constante, es necesario profesionales de altas capacidades técnicas que a las empresas de medios les cuesta mucho retener, ¿no? Y yo sí que creo fundamental para el presente actual y para el futuro en esas alianzas entre los medios que deben concentrarse en crear valor donde más pueden, que es en la generación de contenidos, es su principal valor diferencial, y deben contar con partners tecnológicos que compartan ese ADN de vocación de servicio hacia la sociedad y a satisfacer esas necesidades de información, ¿no? Yo creo que esta alianza entre medios y partners tecnológicos son eficientes, son beneficiosas para ambas partes y espero que van a seguir estando en auge, ¿no? Una tendencia innegable que habéis mencionado todos vosotros es esa rapidez, agilidad, pero calidad en la que se tienen que ofrecer los contenidos, ¿no? Y luego también esa explosión de canales y de formatos que existe ahora mismo y para llegar a la audiencia. No sé si habéis notado un cambio en este comportamiento de la audiencia que sea destacable últimamente. Bueno, es que es continuo. No puedes estar un día sin leer informes o sin leer, porque según te despistas tienes un cambio en los canales de distribución. Entonces realmente son canales de distribución cambiantes, dinámicos, y creo que ahí es donde tenemos que estar. Yo creo que hay una parte muy buena también de lo que decía David, y es que al final cuando tienes esos partners tecnológicos, tienen que ser partners tecnológicos que respeten y tengan ese respeto absoluto por el contenido, que creo que es este caso, ¿no? Que al final tienes un
una rotundidad tecnológica, pero también tienen un absoluto respeto por el contenido. Creo que ese binomio es fundamental. En nuestro caso, en el momento del audio, por ejemplo, claro, para nosotros es apasionante el cambio de los últimos 4 años. Yo suelo hacer una prueba y es, cuando voy a algún sitio, le pregunto a la gente, ¿hace 3 años tú llevabas cascos? ¿Tenías cascos? No, nadie íbamos con cascos. Ahora va todo el mundo, todos tenemos al final unos cascos, bueno, sí, para ir escuchando audio. Entonces tenemos a una población audificada que por lo tanto está preparada para que le distribuyamos audio. Dicho eso, el cómo llego a esos cascos cada día es una historia diferente. Nosotros pintamos un audio journey hace 3 años, que era pre-pandemia, 4, no sé, bueno, me pierdo con los años, pre-pandemia, donde veíamos un poquito cómo se consumía audio en función de la hora del día, el contexto, es decir, voy en el coche, estoy tomando un café, estoy en el trabajo, en función de eso, en qué dispositivos y qué tipo de contenido. Pues bueno, si era primera hora de la mañana y última hora de la mañana, pues nos estaban escuchando streaming y con altavoces inteligentes. En el resto del día teníamos móvil o móvil conectado. Vale, eso en estos años, el otro día estuvimos pintando el nuevo Audio Journey y ha cambiado las horas de consumo, han cambiado los dispositivos, nos han cambiado algunos canales, han surgido nuevos, otros han desaparecido. Entonces, bueno, realmente no es que nos sirva ya un Audio Journey hace 4 años, es que deberíamos estar haciéndolo prácticamente cada mes. A mí me apasiona, pero bueno, te lleva a tener un reto permanente y una inversión permanente. Sí, yo como consumidor, que hemos sido de radio, ¿no? Todos tenemos cascos aquí. Pero sobre todo, pues yo vengo de hace nada estar consumiendo la radio con su ruleta, sintonizar el dial, cambiarlo y poco más que eso, ¿no? Hasta hacer del móvil ahora mismo tu herramienta digital, el vídeo bajo demanda, ¿no? Que también, y nos hemos acostumbrado mucho, yo creo que con el avance de lo que son los tiempos, ¿no? De utilizar tu tiempo, optimizarlo. Antes te pegabas a la radio para escucharla, tenías que acudir, poner y estar, ¿no? Y ahora la escuchas cuando quieres, ¿no? Que esto también ha hecho, yo creo que es parte del crecimiento. Sí, antes el usuario se adaptaba pero ahora ya todo se tiene que adaptar al usuario. Ahora tenemos unos usuarios que me parece que son exigentes y sofisticados. Tú ahora no puedes llegar a través de cualquier canal, no, tienes que estar en el canal que él quiere, como él quiere y en la forma en que él quiere. Entonces, es exigente. A mí me parece que es un reto para nosotros. Hay un tema muy importante que comentabas antes, que es, pero bueno, que está sucediendo en todos los medios, ¿no? Que es la personalización para cada usuario, ¿no? Que está siendo extremo, ¿no? Y que parte tanto de vosotros generadores de contenido como nosotros de la tecnología que tiene que poder llegar a hacer eso de una forma instantánea, rápida y todo eso, es un desafío que yo creo que es de los más grandes que estamos enfrentando ahora mismo. Puedo estar más de acuerdo. Sí, coincido que ahora hay una convergencia de soportes, ¿no? Ya los medios legacy ya no solamente se leen, ahora se oyen, se ven. O sea, la importancia del audio en los medios, ¿no? Cada vez más incipiente, del audio, de infografías animadas, ¿no? Tiene también la oportunidad de que se han podido hacer piezas editoriales de una calidad máxima, ¿no? Y siempre eso en beneficio del usuario, ¿no? Que al final tiene más capacidades para poder informarse y poder llegar a tener una idea de la realidad, que al final también es uno de los mensajes, una de las funciones que tienen los medios de comunicación, el cómo acercar la realidad a los usuarios a través de todas estas ventajas que nos ofrecen los nuevos soportes. Pero eso exige una mayor dificultad, un mayor reto para los profesionales, porque tienen que, tanto las marcas como los contenidos, tienen que estar donde estén sus usuarios, ¿no? Y tienen que adaptar, ¿no? su forma, sus formatos narrativos, su tono, su enfoque a ese soporte, a esa plataforma, incluso a qué hora debe ser consumida. O sea, esto es una auténtica revolución respecto a lo que fueron los medios tradicionales, abre unas oportunidades inmensas, en el sentido de que hay un baile continuo, ¿no? en esas preferencias por parte de los usuarios, se puede crecer, pero también es un reto por parte de los profesionales realmente brutal, porque en esa convergencia de contenidos más nuevos actores que entran sin apenas barreras de entrada, el mercado ahora mismo por la atención del lector, ¿no? Eso ya lo dijo Alfonso Nieto, un profesor que tuvimos en Navarra hace muchos años, la batalla por la atención del lector, estamos en un mercado, es salvajemente hipercompetitivo. O sea, la cantidad de nuevos vídeos que en TikTok, que en nuevas plataformas, ¿no? Ya no solamente las webs tradicionales, ¿no? Están surgiendo.
Y si las marcas quieren tener futuro y quieren tener visibilidad y seguir siendo notorias para los usuarios, tienen que estar también presentes de alguna manera. Y eso exige innovación, eso exige grandes profesionales, eso exige darle mucho a la cabeza para poder llegar también a todos estos lugares, ¿no? O sea, que es muy desafiante, con muchas oportunidades, pero tremendamente osado, ¿no? Demandante. Sí, sí. Yo de lo que estabas comentando, había un tema que me parece uno de los grandes retos internos que tenemos nosotros, pues decías, esos contenidos enriquecidos que tenemos ahora. Yo pienso en El País, en As, por ejemplo, que en nuestro caso, por ejemplo, hasta hace 2 años no tenían audio, por ejemplo, tenían un poco de vídeo. Ahora producen mucho audio ambos. Eso de repente nos ha llevado a todos a decir, bueno, una vez que yo he atraído a alguien en El País o en As a escuchar un audio, yo le quiero recomendar más audios. Le recomiendo más audios, venga, por ejemplo, de la SER, de Caracol. Y es claro, no estábamos preparados para una promoción cruzada interna nuestra, porque cada uno teníamos, digamos, una delegación en nuestros formatos propios y eso nos ha obligado a hacer desarrollos tecnológicos y a innovar internamente para conseguir, digamos, ofrecerle a todos nuestros usuarios que son lectores, que son oyentes y que son televidentes. Entonces, bueno, para mí es uno de los grandes retos internos realmente el ser capaces de ofrecer todos los formatos en todas las cabeceras que tenemos nosotros. Aquí, Ana, por preguntarte, ¿estáis ahora con generadores de contenido que sean independientes del formato? Es decir, igual que antes podíamos encontrar más el periodista que genera para radio, para podcast, para medio. ¿Estáis en dinámicas de intentar llegar a eso, ¿no? Que sea alguien que genere el contenido y luego alguien que le dé el formato? ¿O siempre está el punto de que cada medio tiene lo propio de el escritor, la voz, la comunicación? Lo que creo que tenemos es un cambio, esto va a quedar muy americano, de mindset. Tenemos un cambio de mentalidad. Yo creo que sí que sigue habiendo periodistas más especializados en escribir y hay periodistas más especializados en generar audio, generar piezas de audio, tertulias. Dicho esto, todo el mundo yo creo que tiene en la cabeza todos los formatos. Entonces, puede haber un periodista del País o de As que cuando está haciendo una crónica dice, esto me puede servir para el Daily del País. Y van a hablar con el equipo de Prisa Audio y dice, ¿podemos hacer de esto? Claro. Y hacen con ellos un capítulo en conjunto, hacen un episodio. Entonces, sí que es cierto, o lo mismo en el caso de vídeo, que yo me lo controlo un poquito menos. Pero sí que creo que existe ese cambio. No es que todo el mundo haga todo, porque hay expertise, pero lo que sí que hemos puesto es un poco, yo creo, un cambio en la mentalidad y que a todo el mundo le apetezca. O sea, realmente hay como, me apetece mucho hacer un podcast sobre esto, me apetece hacer un audio sobre esto. Y hemos puesto las herramientas técnicas para que se pueda hacer, porque antes no las teníamos. Y ahora tenemos esas herramientas tecnológicas que nos ayudan a hacer ese desarrollo del contenido y hacer esa cross-promotion, cruzado interno, que creo que revaloriza nuestro producto muchísimo, sinceramente. Sí, una de mis siguientes preguntas iba vinculada un poco a eso, ¿no? A cómo las plataformas digitales que están por debajo al final de los medios, cómo se han ido desarrollando, evolucionando o cómo tienen que estar preparadas para ofrecer estos nuevos formatos y estas nuevas experiencias al usuario. Pues es un poco eso, realmente sin esa tecnología robusta somos incapaces de avanzar. Entonces, tú puedes tener ese North Star, ¿no? Que ahora está de moda, nosotros sabemos que tenemos que ir hacia estas cifras de consumo de audio on demand o streaming, pero realmente tú necesitas ese desarrollo tecnológico. Hablábamos ahora por, mira, pues un proyecto en el que estamos que no se cuenta, no nos oyen aquí. No, pero por ejemplo, video podcast, claro, nosotros por una parte desarrollábamos vídeo y por otra parte desarrollábamos podcast, o se subía de una forma y se subía de otra, que estamos haciendo ahora un desarrollo muy grande interno para que consigamos subir vídeo podcast, que sea un etiquetado conjunto, que sea una monetización cruzada. Todo ese cambio tú necesitas realmente un refuerzo tecnológico, entonces ese cambio en el consumo nos lleva a que tengamos que ir nosotros haciendo unos cambios que son, a mí me parecen apasionantes porque nos llevan a un consumo cada vez mayor y a ofrecerle a ese usuario demandante lo que él necesita, pero que a nosotros nos lleva a hacer una inversión tecnológica continua y cambiante y por lo tanto nos obliga a estar permanentemente mirando y cambiando. O sea, además que muchas veces son desarrollos que llevan un tiempo y hay que probarlos y ahí está. Empiezas a tocar cosas empiezas a tocar cosas que es que sustenta toda la base de los medios. Si no, siendo muy bruscos te mueres. Quiero decir, al final tú puedes tener un contenido buenísimo, pero si no eres capaz de llevárselo al oyente, al usuario que está ahí al final, no nos sirve de nada. Por lo tanto, es nuestra obligación. Para mí es una obligación. Yo creo que hacemos el mejor contenido en audio del mundo, entonces es mi obligación llevar ese
ese contenido de audio al usuario en el momento que él quiere, a través de la plataforma que él quiere y en el contexto que él quiere. No se lo lanza por botones, no. Si yo tengo un streaming de 24 horas, yo lo corto, lo etiqueto y soy capaz de decirle, mira, tienes estos 7 podcasts de historia porque te gustan la historia. Viene de la radio de las 24 horas, pero tú igual no sabías que tienes todos estos contenidos de historia. Es mi trabajo el haber pensado eso, el haber hecho ese etiquetado y el servírtelo de forma personalizada. Entonces, bueno, ese es el reto para mí y a mí me parece apasionante. Fácil no es. No, desde luego. Además, creo que ese es uno de los principales desafíos, ¿no? Un poco los datos, la obtención de datos de los usuarios, de cómo consumen el contenido, cómo ofreces esa personalización, un poco también el uso de ese análisis, esa inteligencia artificial. Y no sé si podéis contarnos un poquito más en detalle pues, cómo estáis trabajando todo esto en cuanto a la personalización de contenidos. Vale, la parte de personalización de contenidos nosotros sí que estamos haciendo... Bueno, vamos poco a poco, digamos, pero sí que estamos haciendo una parte, hemos desarrollado un motor de recomendación de podcast. Al final hay que tener una cosa en cuenta, que el audio es una caja negra, en realidad. Entonces tú, para hacer cualquier cosa con el audio, lo primero que tienes que hacer es una transcripción. Si no, no indexas, no viralizas, no te sirve de nada el pobre audio. Lo queremos mucho, pero necesitamos transformarlo en texto para rentabilizarlo. Entonces, bueno, nosotros hace unos años, junto con Google, desarrollamos un proyecto que se llamaba Taylorcast, que era para recomendación de podcast. ¿Qué hacemos al final? Hacer una transcripción de lo que el usuario está escuchando, extracción de entidades y en función de esas entidades le hago una recomendación varias veces al día en función de unas playlists, en función de los episodios que él ha estado escuchando. Esa es una de las líneas que tenemos abiertas y que ahora bueno, vamos a desarrollarlo mucho más, productivizarlo en todas las cabeceras y desarrollarlo mucho más a nivel de generación de playlists, de si te gusta este, te va a gustar este, en tu zona se está escuchando esto, toda esa parte, porque al final lo que hablábamos es un oyente que te exige. Al final es mucho más sofisticado. Entonces, bueno, eso es un poquito de la parte de recomendación de audio, de personalización, eso es en lo que estamos trabajando. Además, es verdad que será una forma de fidelizar mucho más al usuario, claro, con esas recomendaciones, de captar su atención. Hombre, nosotros, por ejemplo, donde hemos puesto en marcha esta parte de Taylorcast, detectamos un 60% más de tiempo de consumo del audio. Entonces, bueno, para nosotros eso ya es un reto buenísimo, porque al final lo que tenemos es muchísimo contenido. Nosotros generamos más de 1100 podcasts, entonces al final tenemos que ser capaces de recomendarle bien al usuario y decirle esto es lo que tienes, porque si no al final tú dices voy a escuchar un podcast, ¿y de qué escucho un podcast? Pero si realmente tú tienes una playlist todos los días que te llega por la mañana y por la tarde diciendo esto posiblemente te guste, los vamos encauzando y conseguimos una fidelidad y que pasen mucho más tiempo con nosotros, que es lo que nos gusta. Ahí está. Hay que enganchar al usuario. Aquí es muy interesante también que, y es verdad, la parte de tecnología que está ayudando, que somos capaces de almacenar más datos, de procesar más datos y hacerlo de una forma mucho más rápida. De tal forma que ese tiempo, ¿no? O esa impaciencia que tenemos como usuarios de que esté al día, de que me llegue y de que sea lo que me guste y que ese punto pues sea mucho más rápido. Yo creo que además en el caso de Prisa es adicional, porque sí que creo que hay una iniciativa, ¿no? Que ese usuario además lo vais conociendo no solo de la radio, sino de los periódicos. Entonces digamos que el enriquecimiento del conocimiento del usuario y el consumo y el valor que se genera, ¿no? Para precisamente ese engagement y ese conseguirlo, pues es doblemente añadido, ¿no? Es un valor muy potente, muy potente. Totalmente. Tenemos eso, todo el proyecto de Prisa y que al final, para mí el caso de uso es que alguien que esté leyendo un artículo de baloncesto en AS le podamos recomendar un podcast de baloncesto de Caracol o de la SER. El alcanzar ese punto de marcas cruzadas con dos formatos y el conocimiento del usuario, me parece que realmente quien más beneficiado sale en todo esto es el usuario al final, y nosotros porque pasan más tiempo con nosotros. Además, hemos hablado... ¿Quieres comentar algo? No. Perdón. Además, hemos hablado de IA, de inteligencia artificial. Me sorprendía que hubiera salido inteligencia artificial en este podcast. Es un debate candente en todos los mercados y en todas las áreas ahora mismo, así que no podía faltar en Hay que hablar 3 veces al día de inteligencia artificial. Totalmente.
Sí, hemos hablado de inteligencia artificial para ser recomendador, pero también la inteligencia artificial puede ser un acompañamiento, ¿no? O sea, un buen compañero para los periodistas. Entonces, no sé cómo veis, qué visión tenéis vosotros de cómo la IA puede acompañar esa labor del periodismo, cómo puede ayudar a contar mejores historias. Sí, bueno, yo creo que David lo puede comentar mucho mejor desde la cara de nosotros. Tenemos un producto que está muy cercano a lo que son los generadores de contenidos, un CMS, ¿no? Donde ahí se están poniendo una serie de herramientas para ayudar a lo que pudiera ser esta generación de contenido, siempre buscando, como estamos comentando, mayor calidad, ¿no? David, esto es lo que... Sí, a ver, claro, inteligencia artificial, ¿no? Está claro que esto es un cambio de paradigma. O sea, yo no esto es un hype, ¿no? Que va a pasar y luego, ¿no?, se olvidará, sino que esto nos va a cambiar la vida a todos y va a transformar el modelo, un cambio más en el modelo de negocio de los medios de comunicación. Estamos viendo lo que está haciendo Google, lo que está haciendo ChatGPT. Yo creo que los profesionales de la información estamos tan acostumbrados a todos los cambios que ha habido en nuestro sector en estos últimos años que tenemos la capacidad y la resiliencia para salir adelante. Y a pesar de los muchos desafíos negativos que puede que la inteligencia artificial pueda suponer, sobre todo en el desarrollo de contenidos sin verificar, sin acreditar, creo que también por otro lado es una oportunidad para que se ponga a valor también un poco el periodismo humano. Yo quiero creer también en eso. Decía Iñaki Gabilondo, profesional muy de bien la radio, traído, muy bien traído. muy bien metido Iñaki Gabilondo, que en una inundación de un río, ¿no?, cuando lo que más se echa, lo que tiene más valor tiene es el agua potable. Yo creo que estamos en un momento actual ante tal cantidad de información por todos los lados y por todos los soportes que la información de calidad, contrastada, creíble, ¿no?, se va a volver a poner en valor. Yo confío en eso. Confío que de nuevo los profesionales de la información puedan llegar a decir este artículo está hecho por esta persona, ¿no? Porque hay determinadas cosas que en la actualidad un robot no puede llegar a contrastar, ¿no? La profesión del periodista sigue siendo más necesaria que nunca. No solamente desde una visión romántica de unos que somos periodistas, sino creo firmemente por el bien de la sociedad y de las democracias, ¿no? Creo que es necesario que el profesional del periodismo vuelva a tener esa referencia, ¿no?, y vuelva a ser relevante, él y sus marcas, en la sociedad, ¿no? Entonces, partiendo de este gran concepto, oye, nosotros desde Iberus Media Labs, desde Saló, ¿cómo podemos ayudar, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar, vamos siguiendo muy de la mano de nuestros clientes, ¿no?, de las redacciones, de los profesionales de La Vanguardia, de 20 Minutos, de Huffington Post, del Tiempo de Bogotá, de Clarín, de Buenos Aires o en Milán con Corriere della Sera. Vamos muy de la mano con ellos que necesitan, ¿no? Como decía, nosotros respetamos mucho la labor del periodista, entonces hemos hecho un módulo de inteligencia artificial, le llamamos Saló IA Assistant. Esto es una iniciativa que ha liderado David Sánchez junto con Belén Jodar y los magníficos profesionales que tenemos en Iberus Media Labs, que es un planteamiento que es de asistencia al periodista. Insisto en ese respeto a la insustituible labor del profesional, ¿no? Es decir, la IA no se activa si el usuario, si el redactor no lo quiere. Entonces, en una primera fase lo que hemos hecho ha sido que el redactor, si lo considera, dentro del CMS, dentro de este módulo, puede activar la inteligencia artificial para labores que, bueno, quizás le pueden llevar cierto tiempo para que el periodista se pueda concentrar en hacer una mejor pieza. Y hay diferentes funcionalidades, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la de la titulación, ¿no? A partir del texto que produce la persona, la inteligencia artificial te provee de 5 títulos y 5 subtítulos distintos. Lo mismo hacemos con el tagueado y con las keywords, las palabras clave. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la selección de contenidos para hacer mejores versiones para redes sociales o para una corrección ortogramatical, ¿no? Esto en una primera fase, ¿no? En lo que es en redacción, también estamos utilizando inteligencia artificial para lo que es la edición de contenidos, ¿no?, para lo que es la curación, como se diría en Latinoamérica, para el diseño de los módulos de portada, y una tercera fase que divisamos es la de redacción de contenidos a base de piezas, digamos,
más genéricas, como puede ser la lotería, el clima, el tráfico, digamos, ¿no? Contenido relativamente secundario, que sí que vemos que la inteligencia artificial puede ser beneficiosa, ¿no? Para que el redactor se concentre en contenidos realmente de valor añadido que generen ese mayor engagement con el usuario. Nosotros además tenemos la inmensa ventaja de que trabajamos dentro de Iberus con otras áreas, ¿no? Como puede ser, por supuesto, con José Luis, con la gente de Data, con Alejandro Moreno, Mariano Minoli, que están desarrollando cosas también en el tema de inteligencia artificial, en temas de data, y también nos vemos beneficiados de desarrollos que hacen ellos y los incorporamos a nuestro gestor de contenidos, ¿no? Eso también es una de las ventajas, y al final esas herramientas pues generan un valor añadido a los clientes, ¿no? Y ahí estamos pues siguiendo muy de cerca, ¿no? todos los cambios de inteligencia artificial, porque, como decía Ana, es que esto exige una velocidad de adaptación en el que prácticamente cada semana te encuentras a un cambio, ¿no? ¿Qué tal recepción de los periodistas? Bien, a ver, de los periodistas es positiva. Lo que sí que estamos notando es que todo el sector, ante la inteligencia artificial, sí que se está, de alguna forma, posicionando de una forma más beligerante de los cambios que han tenido lugar en el sector años anteriores, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en Taiwán, en el Congreso Mundial de Medios de Comunicación, organizado por Guaninfra. Se notaba que los medios están un cierto hartazgo, sobre todo en lo que respecta a monetización. Es decir, los periodistas tienen esta costumbre de querer comer, ¿no? El periodismo de calidad tiene un precio muy elevado y por eso hay que pagar. Se va acostumbrando a la sociedad mediante las suscripciones, pero también en el aspecto del mundo de la publicidad hay que corregir una serie de distorsiones, que no son culpa de la digitalización, sino es la culpa del número de operadores que tienen control sobre esa situación. Entonces los medios están ahora mismo de un momento en el que todo se dio de forma gratuita, ¿no? En el que quizá el modelo iba a ser más parecido al de televisión y por tanto con más audiencia el CPM se iba a pagar más, pero después de tanto, ¿no? Se han escaldado tanto que ahora con la reacción de OpenAI y con ChatGPT sí que, de hecho hace poco una firma de 27 asociaciones a nivel internacional en contra, o de que antes de que se avance con la inteligencia artificial, que se llegue a un acuerdo de cómo se va a acreditar esa información. O sea, el usuario va a ir a un lugar y se le va a decir una respuesta, pues, si eso va a ser extraído de un medio de comunicación, que se cite la fuente y el profesional que ha hecho esa información, ¿no? Entonces, los periodistas no están en contra de la inteligencia artificial. Yo creo que se está en contra quizá de un riesgo, de un posible abuso de grandes plataformas para apretar aún más a unas marcas y unos profesionales que estos son necesarios, ¿no? Tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional e internacional. Yo lo llevaría, como bien comentas, tanto en el punto del periodista, el creador, como luego el punto del empresario, el editor, que ya hablábamos y lo estábamos comentando recientemente en un evento. Hubo un momento en que esos contenidos que fueron los medios de comunicación, los que pusieron en Internet, en digital, y que contribuyeron a que realmente los Google y todos estos grandes tecnológicos hayan dado el paso y fue en base a unos contenidos creados por los medios de comunicación y que finalmente ha parecido un poco que los medios han quedado atrás, ¿no? en toda esta lucha por la monetización, etc., ¿no? Y creo que ahora afrontamos exactamente lo mismo, ya no solo desde el punto de vista del contenido, sino toda esa inteligencia artificial que se está generando y que se está entrenando es en base a un conocimiento y a algo generado por los medios de comunicación. Que aquí también, y me gustaría preguntar, ¿cómo en la radio o estáis haciendo algo para, es decir, porque hay iniciativas, hay, como comentaba David, hay asociaciones que se están uniendo, hay gente que se supone que está negociando? Desde la radio, ¿esto cómo estáis afrontando? Porque al final esto sale en las ondas, ahí puede estar recibiéndolo alguien, lo puede estar cogiendo, ¿no? y utilizarlo, ¿no? Pero es una cosa que tenéis que estar pensando mucho, entiendo.
pensando y haciendo. Haciendo. Yo, fíjate, estoy a favor de lo que decía David, no sé si soy optimista o estúpidamente optimista, ¿eh? O sea, estaba pensando por lo que decías de Iñaki Gabilondo, muy bien traído, pero realmente yo sigo creyendo en ese digital trust, o sea, en la confianza, y que en épocas de mayor ruido informativo, al final el que quiere realmente tener información acaba acudiendo a una cabecera o una fuente de referencia. Yo creo que quedó muy claro en Estados Unidos con toda la época más beligerante del trumpismo, ¿no? Que al final fue la época de mayor crecimiento de suscripciones del New York Times. Pasó en España, yo creo también, durante toda la época de la pandemia, que al final la gente se suscribió a las grandes cabeceras. Entonces, bueno, yo creo que al final sí que hay un respeto y una confianza por esas grandes cabeceras. Dicho esto, efectivamente, está el modelo de negocio de fondo y necesitamos no solamente dar esa confianza, sino generar negocio. Yo te diré que en la radio tenemos, por una parte, tenemos como tres grandes retos. Uno, que es el de la inteligencia artificial generativa, de la que hablaba David, ¿no? Es esa generación de artículos de forma automática, con más o menos valor, que puede ser hiperlocal o no. Esa parte la tenemos ahí, y el reto es, ¿se firma, no se firma? Digamos, ¿qué código ético vamos a tener para eso? Por otra parte, nosotros cuando hablamos en todo esto de audio, estamos hablando del audio como formato, ¿vale? Los podcasts, la radio, pero nosotros cubrimos otra área que a mí me parece apasionante, que es la del audio como interfaz, ¿vale? Que es, ahí tenemos también otro hype, tenemos una explosión muy grande, que es, ¿vale? Hay un gran consumo de audio, pero es que además, bueno, pues como la tercera gran oleada, ¿no? de interfaces. Primero fue el Windows Icon Medio Pointing Device, ¿no? Del cómo nos relacionábamos con los ordenadores. La segunda gran oleada es el de Steve Jobs, de yo toco y ocurre algo, y la tercera gran oleada es el de yo hablo y ejecuto. Y ese yo hablo y ejecuto de repente, pero esto sí que ha sido en los últimos 6 meses, nosotros hemos estado haciendo proyectos en los 2 últimos años que eran muy pioneros. De hecho, hicimos Victoria, que era la primera voz creada desde cero, definición de la identidad sonora, producción de la voz desde cero con una red neuronal, salía en antena en Carrusel Deportivo, nos dieron un premio a la mayor innovación en audio. Dicho esto, ahora eso que nos llevó casi un año completo hacerlo, ahora lo podemos hacer, nos diría una semana, pero prácticamente. Entonces realmente eso va a una velocidad tremenda. Entonces nosotros tenemos ahí un reto enorme, que es clonación de voz y generación de voces. Claro, entonces podríamos generar cuñas de una forma automática generando voces clonadas o desde cero, podríamos. Entonces ahí tenemos un reto también con todo lo que son las grandes voces de la radio. Entonces se nos abre otro melón, diríamos, en el cual, bueno, estamos avanzando y estamos viendo, bueno, modelos de negocio e integración de todas las distintas áreas, por supuesto. Y luego la tercera, que sería la parte de inteligencia artificial aplicada a la recomendación y a las distintas áreas de Prisa. Entonces, bueno, realmente respuestas ahora mismo estamos evidentemente todos colaborando con los grandes desarrolladores de los LLMs, de bueno, pues Microsoft, Google, Amazon. Mi postura, esto ya es personal, es que creo que es mejor colaborar que robarnos los unos a los otros, sinceramente. Luego hay postura de empresa y postura ya, digamos, a nivel europeo, que es donde se están tomando las decisiones, que yo creo que son las acertadas, porque realmente yo creo que en este punto, tanto como medios de comunicación como desde un punto de vista jurídico, o realmente sumamos fuerzas a nivel europeo, o sí que creo que nos vamos a diluir. No tiene mucho sentido. Hemos estado hablando que crear contenido cada vez es más fácil, ¿no? Gracias a esta inteligencia artificial o por las diferentes herramientas que han ido surgiendo, pero también cada vez se está complicando más saber qué es realmente real y qué es fake, qué es engañoso, qué es manipulado. Entonces creo que desde Prisa estáis trabajando en torno a esto. Es un secreto esto, ¿eh? Pues cuenta lo que se pueda contar, no, pero o si no tu visión por reforzar ese digital trust, en realidad. Al final nosotros, bueno, pues somos las radios de Prisa y nosotros tenemos grandes cabeceras. Para mí realmente que son unas cabeceras que dan confianza en el mercado del audio. Son la SER, es W, es Caracol, son las grandes marcas en cada uno de los países. Entonces creo que si hay alguien que tiene que enarbolar un poco esa confianza en el mundo del audio digital, tenemos que ser nosotros. Y
Y bueno, lo que estamos viendo efectivamente es que se empieza a generar mucho ruido, lo que os decía, es tan fácil ahora mismo clonar una voz que claro, de repente te llega un audio de un discurso de Petro y dices, ¿es Petro o no es Petro? Claro, es muy complicado realmente saber si eso no es. Entonces podríamos estar haciendo un desarrollo de una herramienta, bueno, con 2 modelos de inteligencia artificial, con dos diferentes, para poder realmente detectar los deepfakes de audio que hay en el mercado, tanto los generados por voces sintéticas como los generados por edición de audio, que también se está generando. Eso en realidad es una herramienta para que las redacciones puedan hacer uso de ellas y que podamos levantar la mano y decir, no, esto que se está mandando ahora mismo por WhatsApp no lo dice Petro, mira, esto no es cierto. Creemos que es fundamental y, de nuevo, es un poco parte de nuestra obligación estar mirando, detectar que empieza a haber ese ruido en el mercado y decir, mira, no lo podemos permitir, nosotros tenemos que ser los que salgamos y tratemos de dar un poquito de luz para que a quien le interese fiarse de una marca y de esa marca de confianza diga, bueno, mira, si Caracol ha dicho que esto es fake, es fake. Entonces, bueno, estamos... ¿Y ese proyecto, el que dices que podríamos estar haciendo, tiene fecha de salida? Podría estar a finales de este año. Vale. Sí, estamos con dos modelos diferentes de inteligencia artificial, un LLM y otro creo que se llama Transporter, no estoy muy segura. Y bueno, vamos bastante rápido. Realmente el reto tecnológico en este caso no es tan grande, creo que es más el poner una balanza, lo que vamos a conseguir realmente, el objetivo que se puede conseguir. Y bueno, ahora mismo la parte positiva de que esto vaya tan rápido es que bueno, cada vez tienes herramientas para ir más rápido también, innovando por el bien y no por el mal, digamos. Otro de los formatos que está de moda, por decirlo así, es el podcasting. Entonces, no sé si quieres comentar un poquito los principales desafíos que ves. Con el podcast. Aquí estamos afianzando. Lo que el podcast une. Ahí está, sí, sí. Entonces, no sé si quieres comentar un poquito los principales desafíos que ves y oportunidades en torno a esto. Viva el podcast, eso siempre. No, yo creo, a ver, hay un crecimiento evidente en el consumo del podcast. Bueno, yo os lo decía antes, tenemos estos oyentes audificados y dispuestos a escuchar. Ha habido un boom en el consumo de podcast. Yo os digo números, bueno, no sé, nosotros tenemos más de 50 millones de descargas al mes. Y lo que sí que hay es una tendencia a escuchar cada vez más audio que procede de la radio, escucharlo bajo demanda. Yo escuchaba el larguero antes por la noche, ahora soy una señora mayor y me lo pongo por la mañana, entonces escucho al día siguiente y claro, pero es mi obligación el que eso, una hora no, 40 minutos después de que haya terminado el larguero, 27 debería ser el máximo, esté subido y dispuesto para que se pueda escuchar. Entonces sí que es cierto que hay una tendencia del streaming a cada vez pasarse un poco más al consumo on demand y luego ahí además hemos incorporado nuevas audiencias más jóvenes que llegan del mundo del podcast, donde bueno, hay un consumo mucho más targetizado, mucho más categorizado. Entonces realmente sí que hay una explosión en ese mundo del podcast y hay un aumento en el consumo y en la producción de podcast. Ahora el reto es monetizarlo mucho más. Quiero decir, nosotros hemos crecido muchísimo en la monetización de audio digital, tanto en streaming como en podcast, pero bueno, todavía, dentro de que ha crecido mucho, todavía necesitamos unos volúmenes un poquito mayores. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, el reto es la monetización, como dices, yo creo que el cambio ahí está, ¿no? Yo lo mismo, soy consumidor, pues he pasado de no dormir por la noche o madrugar mucho para que en cualquier momento poder hacer uso y disfrute de lo que es el lineal de radio, ¿no? Pero es verdad que entendiendo que en esto sí que es distinto el modelo de monetización digital de los publishers y que ese camino no está hecho, ¿no? Esto sí que está suponiendo o sí que debe suponer un desafío muy grande el cómo conseguirlo, ¿no? Entendiendo... Yo ahí, mira, voy a poner una cuña sobre lo que decías tú antes del CPM, si te acuso, mira. No, de aprender, dedo acusador para bien, aprender de los errores, que esto es el hecho de que vayamos un poquito después nosotros, el CPM de audio no llega al CPM de vídeo, pero es ostensiblemente más alto que el de un display, por lo tanto yo creo que ahí sí que hay un poco de quórum en el mercado de
tenemos que cuidarlo entre todos los players en esto. Entonces, sí que es cierto que está creciendo, lentamente, pero está creciendo mucho los ingresos por audio digital, pero yo creo que una de las grandes noticias es que el CPM se mantiene en unos niveles bastante altos. Sí, que no está siendo a costa de volumen, sino que está en la propia calidad inherente. Exactamente. Yo creo que hay una oportunidad en la monetización, en el sentido de, estábamos hablando de la cantidad de mensajes, ¿no?, que polucionan, ¿no?, digamos, a los usuarios. Y está claro que en esta sociedad, si tú no comunicas, tu mensaje no llega. Entonces ahí las marcas, ¿no?, de todo tipo, de Red Bull a L'Oréal o las instituciones, ¿no?, públicas, ¿no?, deben también que comunicar, ¿no?, deben también que tener que recurrir a herramientas tecnológicas, como puede ser un CMS o como hacer podcast. Caso más concreto que este, que Ibero está haciendo un podcast también para comunicar. Yo creo que ahí sí que tienen que cada vez más sensibilizarse, ¿no?, y que esas métricas también de CPM, etcétera, pues, ¿no?, se pongan en valor lo que cuesta realmente transmitir esos mensajes a la sociedad, ¿no? Creo que por ahí hay una oportunidad de monetización muy importante. Y os pongo un ejemplo, perdón, hago un paréntesis muy pequeño sobre lo que dices tú. Un ejemplo, tiro para casa, pero bueno, de los Ondas, que salieron el otro día los premios Ondas de este año, el premio Ondas al mejor podcast es Titania, que es un branded podcast del Banco Santander. Entonces, me parece que estamos, no sé si se puede decir, perdón, pero, pero me parece un gran ejemplo porque es un product placement que está detrás, es un grandísimo podcast, que es igual, es decir, la marca tiene un product placement, está diluido por detrás, y yo creo que no es la mejor comunicación que puede hacer este banco para decir, nos han dado un Ondas, porque realmente has entendido el concepto del podcast, has entendido lo que es un branded podcast y te has dejado realmente, yo creo, llevar por la gente que tiene este conocimiento. Sí, además es verdad que es una historia, y luego está la ciberseguridad presente ahí, y entonces está vinculado Santander a todo eso. Parece que es realmente un ejemplo de lo que tú estabas diciendo. Perdona por el paréntesis, pero... Ahí hay oportunidades, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo que el CPM, lo que es la prensa convencional, digital, ¿no?, es terrible, ¿no?, lo que está ocurriendo. Yo en las clases de la Universidad de Navarra, ¿no?, que me siguen invitando de vez en cuando, ¿no?, intento decir a los alumnos, ¿no?, ¿a cuánto está el CPM?, ¿no? Y pregunto, yo que me considero joven, yo he llegado a vender CPMs a 30 euros en posiciones premium de la portada de Diario Navarra, a 30 euros. Yo. Y pregunto a la gente, ¿y cuánto puede estar el CPM?, ¿no? Y me dicen, pues estará 20, estará 10, frío, estará 5, ¿no? Claro, estamos viendo inventarios Morralla, Quinto Scroll a 0,35. Sí, indirecta, es cierto, tal, sí, pero... O sea, en programática, Eso es cierto que el ancho de banda, que la visualización de páginas cada vez es mayor, que ha cambiado respecto a cuando se vendía a 30 euros, o sea, que los ingresos también se han ido incrementando, pero yo creo que forma parte también un poco de una distorsión del mercado publicitario y del mercado también de las audiencias, ¿no?, en la que estamos ahora mismo, ¿no?, y en estas métricas de vanidad, de que tal medio tiene 20 millones de usuarios y el otro 15, ¿no? Esto de alguna manera, cuando hablábamos del futuro, yo estoy esperanzado que eso también pueda cambiar, porque ni ganan las marcas, porque los anunciantes no saben realmente, ¿no?, cuál es el retorno de esa inversión publicitaria, ni ganan los medios, que lamentablemente le llegan, ¿no?, unos dineros netos con unas comisiones muy elevadísimas, ¿no?, además de los fraudes demostrados y constatados y denunciados que ha habido de determinadas plataformas, ¿no? O sea, eso tiene que, de cara al futuro, puede evolucionar. Hay potencial de mejora, por tanto hay una oportunidad para el optimismo. O sea que, somos más entonces optimistas, sí, estúpidamente, ¿no?, optimistas. Claro, ¿no? Y optimismo también, utilizas la palabra audio frente a voz, ¿no? Me ha parecido... No es frente, para mí es un sumatorio. Cuando hablamos del boom del audio, que para mí el audio es un formato. El audio es cuando tú te sientas y escuchas, es más pasivo, estoy escuchando la radio, estoy escuchando un podcast, pero la voz es una interfaz, es yo hablo y Alexa ejecuta, yo hablo y Google Home ejecuta. Entonces al final esa interfaz
Bueno, eso es una interfaz de audio, pero es que esa parte de audio, o sea, de voz, perdón, esa es la que ahora mismo también está cambiando. Es que puedas hacer clonación de voz. Es que ahora mismo con proveedores como Eleven Labs puedes hacer clonación de voz en 30 segundos y con una perfección que da miedo. Claro, No, por eso claro, nos hemos yo le puesto veo a pensar. un gran avance que la voz puede ser un interface, porque te va a poder permitir, ¿no? La voz con la personalización que te permite la inteligencia artificial, va a permitir que grandes partes de la sociedad lleguen a contenidos digitales. O sea, va a ser un impulso de la accesibilidad, ¿no? Para personas con discapacidad, gente vulnerable, que también tienen sus derechos de acceder a... Entonces, la voz es un mecanismo, yo creo que más factible para que más gente pueda también beneficiarse de los beneficios de la sociedad digital, ¿no? Con lo cual ahí estamos de acuerdo que hay un futuro. O sea, ¿no? Totalmente, esto igual es muy teórico, pero digamos Clifford Nash, que es como el gran teórico de la voz, él decía que, y esto lo decía en 2007, 2008, la evolución que tenía el audio, y él decía que empezaba siendo el listen to, que es yo me siento y escucho el audio, con el talking to, que es yo le digo algo, y speaking with, y es empiezo a mantener una conversación contigo. Y yo creo que por fin hemos llegado a ese speaking with de estoy manteniendo una conversación contigo dispositivo, es igual que dispositivo seas, y por fin, claro, podemos ejecutar y creo que es un cambio enorme en todo lo que es el mundo del audio y de la voz. Para mí es el momento histórico realmente del gran cambio. Ahí, y comentar un proyecto que habéis hecho recientemente vosotros también, que lo une bastante bien, que es el tema del coche, ¿no? Como el uso, ¿no? Y como esa interfaz de voz que al final te libera y que es natural, ¿no? Es humana, y por lo tanto pues que ahí se mezclan las dos cosas, el audio por un lado, el dispositivo dentro del coche escucharlo, y por otro lado que tu comunicación en el coche ahora mismo con el dispositivo es vía voz, ¿no? Y a mí me parece el punto de unión, ¿no? donde las dos cosas están presentes. Ahí para nosotros, por ejemplo, el gran reto es la fragmentación que tenemos, claro, de plataformas y de sistemas operativos. Claro. Que tenemos, es complicado. Sí, realmente sí. Como desarrolladores, digamos, vale, la voz es con Alexa, el sistema operativo es con Android, Correcto. ¿cómo lo hacemos? Es un ecosistema complejo que creo que se irá limpiando. Bueno, hay esas problemáticas, pues incluso puede que se limpien o puede que se compliquen. No me digas que se van a complejizar bueno, más. Te puedo contar que en el audio, por ejemplo, en el tema de la televisión y lo que son las plataformas de televisión, en el televisión on demand y tal, pues Samsung, LG, cada uno de ellos ha decidido tener su propio dispositivo para hacer las apps de televisión, y por lo tanto, no sé bueno, nosotros hacemos tecnología, es lo que hacemos, ¿no? En este sentido, pero es verdad que no se sabe cómo va a acabar, ¿no? Porque al final tomar a alguien una posición preponderante, que marque una estandarización, que sería lo ideal. Sería lo ideal. Sería lo ideal, pero no sabemos, oye, si BMW, por ejemplo, en el caso del coche, pues decir, oye, yo llevo esto, Mercedes llevo el mío, y esto ya nos obligará como tecnólogos a volvernos a aprender 17 cosas y que haga muy complejo el que eso se aterrice, ¿no? Pero para nosotros son los dos nuevos grandes canales de distribución. Nosotros tenemos para mí ya business as usual, digamos, en distribución, son las webs, son las aplicaciones móviles y son los altavoces inteligentes. Nosotros el 20% del audio digital que se consume vienen ya de altavoces inteligentes, y los dos grandes nuevos canales digitales donde adquirir nuevos usuarios son los coches conectados y las teles. Así que ahí vamos a la multifragmentación de plataformas. Bueno, pues para ir terminando, hemos preparado un pequeño juego en torno a todo esto del deepfake y las simulaciones. Vamos a ponerte un poco a prueba. Ahí. Hemos simulado unas voces y queremos ver si eres capaz de adivinar cuál es la voz real. Pero me ayudan, ¿no? Puedes David, pedir por favor, comodín. puedo pedir unos comodines, ¿no? No vale dejar sola a la invitada. Puedes pedir comodín de ayuda. Pincharemos todos. Ahí va. ¿Cuál es la voz real? Esto es un 3. Está escrito de forma descuidada y representado a una resolución extremadamente baja de 28 por 28 píxeles. Pero tu cerebro no tiene ningún problema en reconocerlo como un 3. How crazy it is that brains can do this so effortlessly. I mean, this, and this are also recognizable as 3s, even though the specific values of each pixel is very different from one image to the next. Même si les valeurs spécifiques de chaque pixel sont très différentes d'une image à l'autre. Les cellules sensibles à la lumière de votre œil qui sont activées lorsque vous voyez ce 3 sont très différentes de celles qui sont activées lorsque vous voyez cet autre 3.
No sé quién es el poliglota. Solo una voz es la correcta. Uno de los La idiomas, original. Uno de los idiomas solo una es la solo original. Solo uno de los idiomas es el original. El otro ha sido, los otros dos han sido generados por simulación. Hombre, yo confío plenamente en Aarón Machea, ella es una profesional. Vamos, ni idea, ¿no? Esto. No sé, el Yo inglés creo americano. Yo creo que el segundo, sí. ¿Él era el segundo el inglés? Es correcto, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Os voy a lanzar una segunda. Venga, Bueno, que se veo muy Ahora motivados. que habíamos quedado tan bien, que hemos acertado. Es el mismo caso, ¿vale? A ver. Studying languages from childhood is essential for several reasons. First, children have a greater capacity to absorb knowledge and learn more efficiently. También promueve la diversidad cultural y facilita el aprendizaje de otros idiomas en el futuro. Por último, proporciona una ventaja en el mercado laboral globalizado al brindar más oportunidades profesionales. En résumé, l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge est crucial pour le développement global des enfants dans un monde de plus en plus interconnecté. Yo voto por el francés. El francés, yo Y eso que también. no sé francés. Yo voto por el francés también. Ninguna es correcta, todas han sido simuladas. ¿En serio? Pero a mí también me pareció que el francés era la más Pero lograda. yo quizá no lo conozco, o sea, no lo conozco No, mucho pero menos, y desde yo luego los dos tengo primeros y... Muy hecha en la oreja ya a todas las voces sintéticas. Mira, esto es una cosa muy snob, esto que me contaré, pero hay la teoría del ¿cómo se llama? Del viaje inquietante, no, es la teoría de la curva inquietante, lo estoy diciendo mal, pero bueno, que es que al final, que es de robótica, que al final es que nosotros tenemos confianza en quien nos está hablando mientras sabemos que es un robot. Yo sí sé que es un robot, tengo absoluta confianza en él. En el momento en que mi cerebro no sabe distinguir si es un robot o es un humano, yo rompo ese hilo de confianza, ante lo cual nosotros muchas veces cuando hacemos voces sintéticas es que se note que es sintética, que tenga un puntito de que se siga rompiendo, que siga pareciendo que es sintética, porque si al final no sabes quién te está hablando, tu cerebro rompe esa confianza. Nosotros siempre queremos mantener la confianza con el oyente. Qué Hasta aquí curioso. la cosa snob. Bueno, pues vamos a ir cerrando el episodio. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, José Luis, muchas gracias, A vos. David, y muchas gracias a vosotros por vernos y escucharnos. Podéis continuar siguiéndonos en redes sociales, a Iberus y a Next Digital, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.